Y vía Zoom ya nos acompaña Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches. Muy buenas noches, siempre un gusto estar acá en Manavisión. Bienvenido, muchas gracias. Bien, conocemos que la Asamblea Nacional retorna este 3 de septiembre a las actividades cotidianas. Se prevé posesionar a 2 vocales suplentes del Consejo de Participación Social y también, uno de ellos es el ex abogado de Jorge Glass. ¿Cómo ve este trabajo que ha venido realizando la Asamblea en estos meses desde que asumió el nuevo gobierno? Bueno, esta Asamblea Nacional se ha caracterizado en términos cuantitativos por aprobar un número importante de normativas para el país, también por presentar un número significativo de proyectos de ley, más de 200, también los pedidos de información rodean más de los 5.000 pedidos, así como los juicios políticos que ya superan fácilmente las 20 solicitudes. Estos números en este corto tiempo nos muestra que sí, efectivamente hubo un interés de los legisladores por presentar distintos proyectos de ley, juicios políticos y pedidos de información, que es básicamente la facultad que ellos tienen a la hora de ingresar a la Asamblea Nacional. No obstante, eso en términos cuantitativos. En términos cualitativos, pues ya es otra la historia en donde vemos, por ejemplo, que hay normativas que quizá ya no son tan pertinentes porque ya ha pasado muchísimo tiempo desde que fueron presentadas y ahora se aprueban después de varios años. No obstante, muchas de ellas seguirán siendo importantes y vigentes para el país, pero otras ya no. Lo propio, los proyectos de ley que presentaron estos legisladores, desafortunadamente de esos más de 200 proyectos de ley apenas el 3% se ha aprobado. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que quizá la legislatura lo que se dedica, y no solo esta administración, sino pasadas, a tratar de despachar la tarea pendiente, los proyectos de ley estancados. E insisto, quizá la pertinencia de los mismos debería ser evaluada. Ahora, en materia de fiscalización y control político, yo he dicho y he sostenido que muchos de los procesos políticos no se han hecho con responsabilidad y no cumplen con los principios básicos del control parlamentario. Muchos de ellos nada más tienen que ver con intereses netamente políticos y no de política pública, que es distinto, porque los juicios políticos son creados por principio para garantizar derechos humanos a través de la corrección, de la sanción, en el caso también de omisiones de las autoridades de Estado. Si no me equivoco, usted y también varias personas a nivel nacional en redes han indicado en alguna ocasión que la actual Asamblea esconde información pública. ¿Por qué? ¿A qué información no se ha podido acceder? Particularmente usted ha tenido algún inconveniente. ¿Qué no ha podido recibir de parte de la Asamblea? Bueno, nosotros en mayo de este año hicimos una solicitud de acceso a la información pública a la Asamblea Nacional, en el cual solicitamos información de gestión y también información de índole económica de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, algo tan simple como conocer cuáles son los planes programáticos de las distintas bancadas legislativas al interior de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, las declaraciones de interés de los legisladores que nos permitan ver, como ciudadanos, si es que existe algún conflicto de interés a la hora de aprobar una ley o una resolución. Pedimos información tan básica como los procesos de enjuiciamiento político, los expedientes. Pedimos información al respecto de la plataforma de datos abiertos, su catálogo, la plataforma de Parlamento Abierto, entre otra información, por ejemplo, como decía, de índole económica, para conocer si es que se les descuenta a los legisladores de su salario, si es que llegan atrasados a las sesiones o si es que faltan sin enviar a su suplente. Eso tampoco lo hemos podido conocer. Desafortunadamente en ese lapso de tiempo la Asamblea Nacional no respondió, por lo tanto nosotros iniciamos una acción jurisdiccional de acceso a la información pública, que es una acción judicial, y el juez en Quito sentenció la vulneración del derecho al acceso a la información pública, es decir, sentenció que la Asamblea Nacional no había entregado de forma adecuada esta información. Seguimos en el proceso. Actualmente ya hemos solicitado que la Defensoría del Pueblo intervenga al ser el garante del acceso a la información pública, y ahora la Asamblea Nacional justo hoy ha remitido nueva información, unos CDs que aún no podemos ver. Ese es otro problema con la justicia en materia de acceso a la información pública, pero que esperamos que ya nos entreguen la información completa. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Un voto informado, que la ciudadanía conozca qué están haciendo y qué han hecho en estos meses sus legisladores, sobre todo aquellos que van a buscar de nuevo el voto ciudadano y que debieron hacer un trabajo importante en la Asamblea con impacto, con responsabilidad,
para atreverse de nuevo a estar en papeleta y pedir el voto a la ciudadanía. Esa información nos garantiza un voto informado, pero actualmente, desafortunadamente, no conocemos toda esta información. Ecuador prácticamente ya vive un proceso electoral, meses electorales, porque en febrero del 2025 pues se irá nuevamente a las urnas. ¿Cuáles son los desafíos desde su punto de vista que tendrá la próxima Asamblea Nacional? Yo he sostenido en los últimos días que no necesitamos más elecciones, sino mejores políticos, porque el país ha vivido en los últimos años un sinnúmero de elecciones que no han mejorado las cosas. Mejores políticos que tienen muchísimos retos, entre ellos crear leyes oportunas, en muchos de los casos desregular, porque muchas de las actividades del país, entiéndase, económicas, sociales, políticas, laborales, sindicales y todas, tal vez están sobrereguladas en el país. No es mejor legislatura la que entrega más leyes, sino la que optimiza la normativa existente en el país y permite que sea aplicable en distintos casos. En el país existe un sinnúmero de leyes que no se aplican, un sinnúmero de leyes que no gozan o no cuentan con reglamentos o política pública o incluso un presupuesto. Y ahí viene otra parte del trabajo legislativo y del reto que usted menciona, que es fiscalizar de manera responsable. En este corto periodo de tiempo vimos que los procesos de fiscalización y control político, sí, son políticos. Su nombre lo indica, la Asamblea Nacional es eminentemente política, pero eso no significa que descuidemos el lado más importante del control político, que es la política pública. Y yo siempre pongo un ejemplo, ¿qué pasa con aquella autoridad de Estado que no entrega el presupuesto necesario en el área de la salud y mucha gente no puede acceder a las clínicas de diálisis? Ahí estamos afectando un derecho humano y la Asamblea Nacional debería hacer control político a esa autoridad que no está entregando lo del presupuesto para la salud y ahí sí sancionar. Pero lo que hemos visto en estos últimos años, no solo en esta administración, son juicios políticos de conveniencia, lo que yo denomino juicios de conveniencia política, nada más, pero no juicios políticos per se como ordenan los principios del control político. En primer lugar, que sean oportunos. En segundo lugar, que gocen de un debido proceso. Muchos de los procesos en este corto periodo no se han apegado a la ley. Y en tercer lugar, que los juicios políticos busquen garantizar derechos humanos, que aporten a ese objetivo. Son dos retos nada más que yo menciono, pero me gustaría agregar uno más, que es integridad. La próxima legislatura, ojalá y dure los 4 años, debe gozar de prestigio, debe gozar de integridad, de transparencia. El trabajo que debe hacer la próxima asamblea debe ser de calidad, sobre todo en el ámbito técnico, en donde, insisto yo y a las nuevas autoridades que van a ingresar a la Asamblea Nacional, que fortalezcan la institución. No puede ser que más de un 80% de los funcionarios que trabajan en la Asamblea Nacional no son de carrera. Al menos debería haber una cuota importante de funcionarios de carrera que permita que la institución, a pesar de que pasen los políticos y las distintas administraciones, la institución siempre prevalezca, siempre esté ordenada, funcional y que goce de altos criterios de calidad. Y sobre esto, la percepción del electorado cambia según las circunstancias que se viven cada día, ¿no? ¿Considera que la gente le dará el voto a quienes buscan la reelección en la Asamblea Nacional o ya elegirán nuevas figuras que por estas semanas pues ya se están conociendo a través de redes sociales quienes irían como asambleístas provinciales y nacionales, nuevos rostros? Bueno, la ciudadanía conoce bastante bien que ahora ya no elegimos a personas per se, sino que elegimos a listas. Es decir, no podemos escoger persona por persona del político que sea de nuestra preferencia, sino que nuestro sistema electoral se apega o tiene la lógica de elegir ideologías. Ojalá fuera así, que los ecuatorianos podamos ver una organización política en la lista para votar en plancha, porque de esa forma tenemos que votar por nuestro sistema electoral en plancha, y cuando veamos la organización política veamos detrás una ideología, veamos un plan de trabajo, veamos unas ideas de lo que debería ser el país, pero desafortunadamente eso no se ve actualmente. Lo que vamos a tener que votar los ecuatorianos es por listas y tal vez por ex legisladores que hayan hecho un buen o un mal trabajo, insisto, por eso es importante el voto informado,
Luego veremos listas también de personas, por ejemplo, que fueron censuradas políticamente por la propia legislatura y que tienen sangre en la cara para presentarse de nuevo en una elección. Desafortunadamente veremos a personas a las cuales la justicia no les llegó porque sus procesos prescribieron. Veremos a personas que estuvieron involucradas en casos de corrupción. Veremos a personas que no tienen ninguna experiencia en la legislatura, que aparecieron en la palestra pública gracias a distintos escenarios, digamos, que los hicieron conocidos, pero que no hicieron una carrera parlamentaria. Y de fondo, eso se debe a que tenemos un sistema deficiente, un sistema que tiene problemas, en donde, por ejemplo, un legislador no puede hacer carrera legislativa porque tiene la prohibición constitucional de que solo 2 elecciones. Los funcionarios legislativos no son de carrera. No vemos a políticos dedicados al trabajo parlamentario específicamente. Siempre vamos renovando las caras y desafortunadamente la gestión parlamentaria no mejora. Y lo digo con toda franqueza en el sentido de que por más leyes que apruebe la legislatura, la calidad de vida de los ecuatorianos sigue siendo deficiente. Los índices de desempleo siguen subiendo, la inseguridad sigue ganando terreno, el empleo informal sigue ganando terreno, vemos la actividad económica en franca desaceleración, vemos problemas en la educación pública, vemos problemas en la salud, y se supone que las leyes que crea la Asamblea Nacional son para garantizar que el Estado funcione de manera adecuada y la sociedad goce de una calidad de vida al menos decente. Pero eso no está funcionando. Entonces, lo que quiero decir es que si no tenemos mejores políticos en las papeletas, podemos tener un sinnúmero de elecciones, tal vez cada año, que las cosas no van a mejorar en el país. Señor Celi, muchísimas gracias por compartir este importante análisis con quienes nos ven y nos escuchan a esta hora de la noche en todo el país. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo cordial a todos y todas. Muy amable. Es Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, quien nos acompañó vía Zoom. Vamos a la pausa comercial, pero quédese que ya venimos para contarles que Estados Unidos confiscó el avión del presidente Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Ya venimos con este detalle.